podría ser que se precaliente también el combustible, entonces también tendría que sumar lo aportado en el precalentamiento del combustible. En este caso, de acuerdo a lo que usted me explica, sería solo el aire entre el calor sensible liberado entre 300, que es la de precalentamiento, y la inicial de 25. Claro, listo. Bien, bien. Muchas gracias. No, todo bien. Bueno, veo que Brenda aparentemente está intentando desde el celular, dice. Vamos a ver si tiene. La tengo 2 veces. Vamos a ver, si no, es raro, ¿no? Qué lástima. Si no, que me lo pregunte yo por el tengo una chat. duda. Sí, María, la escucho. Pasa que no sé si se escucha mucho bullicio atrás. No, no la escucho bien. Las constantes CB y CP que se Son deducen calores, no son constantes, son propiedades, ¿no? Calor específico, sí. bien, que la deducción es como para volumen constante y presión constante, pero después usted, o en el libro sale como que se pueden usar para todo tipo de transformaciones, no necesariamente a volumen y presión constante. No entiendo por qué eso. Bueno, yo le explico. Experimentalmente se ha comprobado que la cantidad de calor que hay que suministrar a un sistema o a una sustancia para poder cambiar su temperatura a un determinado intervalo, esa cantidad de calor varía de acuerdo a cómo es el proceso. Es un hallazgo experimental. Por lo tanto, una misma sustancia puede tener diferentes calores específicos de acuerdo a cómo va a ser el proceso. Quiere decir que usted tendría infinitos calores específicos para cada sustancia, para las infinitas transformaciones posibles. De todos esos, los más comunes y más usados, porque son las transformaciones que se dan con mayor frecuencia, son las que corresponden al proceso a presión constante y a volumen constante. Por eso se llaman calores específicos principales. Entonces, quiere decir que no se han tabulado infinitos calores específicos para cada sustancia. Solo 2, el CP y el CB. Estamos hablando de sistemas simples compresibles, es decir, de gases. Bien. Entonces, usted usará el CP cuando es un proceso a presión constante, el CB cuando es a volumen constante. ¿Y qué pasa si no es ni ACP ni ACB? Y no los puede usar. Para calcular el calor sensible, estamos hablando calcular calor sensible. Bien. En ese caso, usted tendrá que encontrar, o sea, tiene distintas herramientas. Una es, para calcular el calor, uso el primer principio y despejo de ahí, conociendo W y conociendo la variación de energía que puede ser interna, o si es un sistema abierto, la energía total, digamos, la que corresponda. Entonces, una herramienta para calcular calor sería el primer principio. Y la otra, si quiere usar la expresión calorimétrica que dice M por C por diferencial T e integrar, tendrá que saber cuál es el C que aplica a su proceso. ¿Qué herramienta tiene? Tiene los procesos politrópicos, son los más generales de los sistemas simples compresibles, asimilables a un gas ideal. Ojo, a un gas ideal. Y en ese caso, usted encuentra una expresión para calcular C que tiene que ver con el exponente de la politrópica y el CB. Ese desarrollo lo hacemos en la unidad transformaciones, que es la 4D, cuando se encuentra la expresión del calor específico en una politrópica. ¿Qué condicionamiento tiene? Es aplicable a un gas ideal y a un proceso cuasiestático. Si no se da el caso, la única herramienta que tiene es despejarlo del primer principio.
Del primer principio. Bien. Bueno, sí, perfecto. Te entendí. Bien, cómo no. Gracias, profe. No, de nada. No sé, Brenda. Ahí pude, profe. Brenda ya tiene, ha Sí, nacido. Bueno, me alegro. sí. ¿Cómo lo No, no sé. solucionó? ¿Cómo lo No, solucionó para saber? del celu nomás, porque mi compu anda bastante mal, entonces, bueno, no podía bueno. activar los permisos y toda la cosa. Bueno. Me alegro que ya esté acá. Bueno, gracias. Tengo varias dudas de varias unidades, pero voy a empezar por la unidad 4. Bueno, Yo sé que usted dijo en clase que después todos se los preguntaban, pero se lo pregunto igual. no importa, Eh, estamos para eso. En las transformaciones, o sea, la parte de transformaciones, donde está el círculo en unos ejes PB. Ujú. Quiero saber, o sea, yo me hago una idea de más o menos cómo leerlo, No, pero sí. no sé si es la correcta. O sea, cómo Bueno, tengo que entrar al ¿cómo gráfico y tengo que demás. entrar? Mire, ese punto, a ver si yo lo logro y comparto pantalla, pero mientras yo lo voy buscando, le voy hablando. A ver si Bien. usted se hace la composición espacial de lo que le estoy diciendo. Yo lo voy a tratar de buscar. Pero escúcheme, ese punto que nosotros ubicamos como centro del círculo es el estado inicial de un proceso de transformación de un sistema simple compresible. Gas ideal, transformación ideal. ¿Mm? Bien, entonces, a partir de ese estado inicial, la evolución del sistema, de acuerdo al tipo de proceso, puede dirigirse hacia los 4 cuadrantes, ¿no es cierto? Sí. ¿De qué va a depender? Y ese sería un proceso politrópico de cuánto vale el exponente n de su politrópica de un gas ideal, proceso cuasistático. ¿Mm? Lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados a partir de ese estado inicial es, si se dirige hacia el cuarto cuadrante, va a ser una expansión. Bien. ¿No es cierto? Una expansión que va en el sentido de la disminución de la presión y del aumento de volumen, porque el par de ejes coordenados de ese gráfico son las coordenadas P en ordenadas y D en abscisas. ¿No es cierto? ¿Me sigue? Sí. Bien. Entonces, a ver, lo estoy buscando, a ver si lo encuentro. Bueno, a ver si puedo compartir pantalla. Ahí lo voy a poner, vamos a ver. Porque acá no se crea que nosotros estamos muy cancheros con esto. Estamos Sí, todos pasa. aprendiendo, todos aprendiendo. Y ahora quiero encontrar dónde tengo que apretar para compartir pantalla. Y a ver en el más, compartir un video o no. Subir una presentación. A ver si es esto. Lo voy a tratar de... You are now unmuted. A ver, ahora le digo. Ahora me fijo. A ver. Estoy tratando de subirla y con un You are now poquito de muted. suerte la voy a subir en algún momento. A ver, no es una presentación, es un... Ahí y cargar. Bueno, mientras veo si se carga, que puede suceder o no, a ver, ¿ahí se ve algo? Ahí se ve, profe. ¿Ahí la ve mejor? Sí, ahí se ve el PF, Bueno, ¿verdad? ahora tengo que tratar de que avance, ¿no? A ver.
porque se me quedó clavado ahí. A ver acá. Claro, solo me queda esta hoja del PDF y no sé cómo, a ver, salir de pantalla. Ah, acá hay una, ahí la estoy avanzando. Acá, en esta. Bueno, veo acá abajo que está esto que le decía recién. ¿Usted ve la manito que yo muevo? Sí, sí, se ve. Ah, bueno. Entonces, acá está los par de ejes P y B, está ese punto donde sería el punto de equilibrio inicial de su proceso, y después tiene los 4 cuadrantes hacia donde se puede dirigir la transformación de acuerdo al valor del exponente n. Si se dirige hacia el cuarto cuadrante, es lo más común, que sería una expansión, donde a medida que disminuye la presión, aumenta el volumen. ¿Mm? Entonces acá tenemos, ve que si el exponente vale 1, era el caso de una isoterma. Si el exponente vale 0, que sería lo que estoy marcando ahí, sería una expansión isobárica. ¿Mm? Si vale infinito, es un proceso isocórico. Si n vale k, sería una adiabática. ¿Mm? Pero como n puede variar entre menos infinito y más infinito, podría en rigor moverse el proceso hacia cualquiera de los 4. Los más comunes son expansión hacia el cuarto cuadrante, compresión hacia el segundo cuadrante. ¿De qué depende? Y depende del proceso. ¿Y el proceso quién lo condiciona? ¿Y cómo son los límites de donde está confinado su sistema? Si está aislado térmicamente, será adiabático. Si es rígido, será isocórico. Si es un cilindro émbolo con una pesa constante, será isobárico. Si está en contacto con un foco térmico, será isotérmico. ¿Me entiende? Sí, 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 ahora la sigo. Bien. Entonces, ¿le quedó claro lo que significa este esquema que hemos hecho, este diagrama PB? Bien, sí, sí. Bien, bueno. Bueno, pues ya a la unidad 5, Sí, donde donde buscamos, digamos, el calor de formación, que nosotros hacemos el A sub I por el H y a sí, presión a temperatura constante. sí, Eh, no entiendo muy bien, cuando hace la sumatoria pone una rayita arriba sí, del H ajá, de sub I, y no sé qué sí. significa esa rayita porque después, digamos, hace una suposición y después dice, bueno, entonces puede decir que esto es igual a esto, y no sé cuál sería, o sea, en qué hace la diferencia esa raya arriba de la entalpía, digamos. Bueno, vio que esa rayita que usted pone, o sea, porque usted cuando hace la derivada, le queda, va dejando un componente constante, un NI constante, o sea, un NI variable y todos los demás constantes. Después, el N2 variable, todos los demás constantes, ¿no es cierto? Y así va obteniendo una sumatoria, que es, porque usted está haciendo la regla de la cadena para función de función. ¿Me sigue con eso que le digo o quiere que busque la presentación? A ver. No, no, acá la tengo. Bueno, Sí, sí, la sigo. usted me va siguiendo lo que le digo. Yo igual por las dudas la voy a tener a mano por cualquier cosa. Entonces, fíjese, la parcial de NI respecto de lambda es el A sub I. Y la parcial de H respecto de N, ¿no es cierto? Cuando usted se fija en que H es igual a la sumatoria de los NI, HI, esa parcial sería cada HI. ¿Me va siguiendo? Usted no tenga empacho en decirme no le entiendo, profesora, porque yo lo busco. Bien, sí, creo que sí. Bueno, pero igual, espérese que yo me vaya
la presentación y la trate de irla preparando. Termoquímica. Ahí está. A ver. Acá. Bueno. Vamos a ver si tenemos suerte, si no, nos vamos a seguir arreglando así en vacío. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte, la está cargando, ahí la cargó. A ver. Bueno, entonces dijimos que se aplicó la regla de la cadena. Entonces le quedó una sumatoria para hacer esa derivada. Y le quedó una sumatoria de términos que tienen cada uno dos, dos variables. La parcial de h respecto de ni para todos los demás constantes por la derivada de ni respecto de lambda, ¿no es cierto? Bien. Dijimos que la derivada de ni respecto de lambda era a sub i y la parcial de h respecto de ni, si usted se fija la función que es h, que es la sumatoria de los nni y hi, cuando usted deriva esa h respecto de ni para todos los demás constantes, le quedaría para el caso de n1h1, para el caso de n2h2, y así siguiendo, ¿no es cierto? Bien, profe, ahí se cargó la presentación. Ah, bueno, yo qué suerte porque no la veo, pero vamos a ver con un poco de suerte si la puedo ver. A ver, no sé por qué no la veo, pero ahora, a ver, ¿dónde estará que no la veo? Acá está, ahí la tengo, ahí la veo. Ahora la vamos a ir encontrando la que quiero buscar. Por acá viene. Bueno, espérese, a ver. En esta, vio que usted tiene ahí que cómo se obtiene cualquier propiedad del sistema multicomponente, o sea, una mezcla. La H es la suma de los aportes de cada una de los componentes. Entonces será el H total, será la suma del N1 por el H1 más el N2 por el H2 y así siguiendo. Entonces, cuando usted necesite la parcial de H respecto de N1 para N2 a Nm constante, como todos estos son constantes, la parcial de eso es 0. Le quedaría solo que tiene que derivar este primer término cuando varía n1. Como esto es un producto, sería como decir 3x y usted deriva respecto de x, entonces la derivada de eso sería 3. En este caso sería h1. ¿Por qué le hemos puesto ese palito? Porque en realidad esto es una mezcla que tiene N1, N2, Nm. El aporte de cada componente a la mezcla tendrá que ver con cuánto suma H1 por mol a la PIT de la mezcla, pero en esa mezcla. ¿Por qué decimos en esa mezcla? Porque el componente 1, si estuviera rodeado de otros componentes en otra mezcla, aunque hubiera un mol a la misma PIT, puede aportar distinto, porque su aporte se ve influenciado por el resto de los componentes. ¿Me sigue? Sí, ahora sí. Entonces,
ese H palito que dice entalpía molar parcial, quiere decir que es a una cierta P y T, va a depender no solo de P y T y del componente, sino de cuáles son el resto de los acompañantes. Eso pasa en la realidad. ¿Qué inconveniente tiene esto? Y que no podría tener una tabla de cuánto vale H para el componente I a una cierta P y T, porque depende con quién está, cuánto vale. Entonces, ahora, si usted considera que es una mezcla ideal en la que cada componente a una cierta P y T no se ve influenciado por el resto, porque no hay fuerzas de atracción intermolecular ni nada que interfiera entre ellos, usted reemplaza el H palito por simplemente HI. ¿Qué significa? Considera que el aporte de ese componente a esa P y T va a ser el mismo en cualquier mezcla o si estuviera solo a la misma P y T. Bien. Entonces, esa es la diferencia entre HI palito y HI sin palito. Nosotros después le quitamos el palito, asumimos mezcla ideal y tomamos que el HI es el del componente puro a esa P y T. Y se acabó, no me importa con quién está, solo me importa P y T. ¿Y de qué componente se trata? Bien, o sea, básicamente en uno sería la entalpía que tendría cuando está influenciado, digamos, por su entorno y el otro cuando lo tomamos como Cuando independiente del aún entorno. siendo una mezcla, aún sigue siendo una mezcla, pero el valor que va a aportar es el mismo. Es siempre el mismo. Sin importar, claro, con quién está. Bien. ¿Y cuál es? El que como si estuviera solo a esa P y T. Y lo saco de la tabla. Buenísimo, entonces. Esas se llaman mezclas ideales, las que permiten hacer ese reemplazo y es porque no hay fuerzas de atracción intermolecular y no hay interferencia entre los componentes. Bien, buenísimo. Bien, perfecto. De ahí en unas diapositivas de las que sigue, que tiene marcada ahí, la diapositiva 21. Bueno, la vamos a buscar. Bien. ¿Está? Sí, Bien. ahí yo tengo anotado en la sumatoria, donde dice delta H a presión de temperatura constante, que dice la sumatoria de los productos menos la sumatoria de los reactivos. Acá. Esta que está señalando, ajá. Sí. Yo tengo anotado que en donde está la sumatoria de los reactivos, esto es así porque solo consideramos un lambda que varía entre 0 y 1. Sí. ¿Está bien? Eso Es no sé correcto. Sí, es correcto. Porque usted considera una reacción para poder decir que esa sumatoria A sub I, H, I, P, T la reemplaza por la de los productos menos de los reactivos, es porque usted considera que el estado inicial son solo productos en cantidades estequiométricas. Por eso considera que los números de moles son los A sub I, que son los coeficientes estequiométricos. ¿Por qué? Acuérdese, usted cuando dice delta HPT es la sumatoria de los A sub I, HIPT, eso en realidad es la sumatoria de los NI, de los A sub I, HIPT, ¿no es cierto? Que es lo que vimos recién, que es la deducción que sacamos. Entonces, para poder reemplazarla por la de los productos menores de los reactivos, es porque, acuérdese que esto por ser función de estado solo interesa el estado inicial y final, entonces asume que en el estado inicial hay solo productos y en cantidades estequiométricas, por eso los NI serían los A sub I. Y en el estado final, como lambda llegó a 1, porque de ahí no puede pasar, porque había solo las cantidades justas estequiométricas para que la reacción se produzca una vez, entonces al final, al principio solo reactivo, al final solo producto. Cuando lambda vale 0, solo reactivo en cantidades estequiométricas. Cuando lambda llegó a 1, que es lo máximo que puede llegar,
solo producto y también en cantidades estequiométricas. ¿Mm? Entonces, de esa forma, usted calcula el calor de la reacción cuando pasa lambda de 0 a 1. Bien, ¿Mm? bien, sí, sí. Sí, porque, o sea, cuando da la definición de lambda dice que es como la cantidad de veces que se puede producir la reacción. Y yo estaba pensando, Claro. pero ¿cómo se podría producir más de una vez si yo tengo lo que tengo, digamos? Y porque usted podría arrancar de cantidades de reactivo X distintas, que no le alcance Ujú, para la reacción completa. O podría arrancar que también entre los reactivos haya algo de producto, ya de bien, entrada, como un contaminante o algo así. Entonces, ese es el caso más general. Pero nosotros, cuando ya empezamos a trabajar con calores de reacción, trabajamos siempre con esta situación. Al inicio reactivos en cantidades estequiométricas, al final solo producto porque el ANDA pudo llegar hasta 1 y nada más. Entonces sí, reemplazamos el estado inicial por la sumatoria de los A sub I HI reactivos y el estado final por la sumatoria de los HI A sub I productos. bien, buenísimo. Bien. Bueno, después, ahí mismo, pero más adelante, o sea, en el mismo Power, Ajá. en la diapositiva 26. Bueno. Eh, yo creo que, o sea, creo que entendí, digamos, lo que explica, pero no entiendo muy bien qué es lo que quiere mostrar o cuál es la idea o finalidad, digamos, de esto en particular. Bien. Bien. O sea, esto trata de explicar qué leemos en la tabla cuando aparece entalpía estándar de formación del agua. La tabla vale a 25 grados y una atmósfera, ¿no es cierto? Todos los HI que son las entalpías estándar de formación que decimos, donde para los elementos puros vale 0 y para todo otro compuesto se ha obtenido ese valor a partir de la reacción de formación del compuesto. ¿Usted me va siguiendo lo que yo hablo? Sí, Bueno, no dude en decirme si no entiende, porque acá estamos tratando de ser lo más didáctico que podamos. sí, Entonces, vamos al caso del agua. Lo que vamos a leer, lo que tendríamos que leer en entalpía de formación del agua, sería la del agua a 25 grados y una atmósfera. ¿Mm? ujú, Entonces, el agua a 25 grados y una atmósfera es un líquido ligeramente comprimido. ¿Por qué decimos ligeramente comprimido? Porque no está como líquido saturado. Si tuviera como líquido saturado, la presión no podría ser una atmósfera, tendría que ser la presión de saturación a 25 grados, que es menor a una atmósfera. ¿Mm? sí, Entonces está como líquido comprimido. Esa entalpía yo la tendría que ir a buscar a la tabla de agua de líquido comprimido para una atmósfera y 25 grados. bien, No está esa isobara, porque las isobaras de la tabla de líquido comprimido están a presiones mucho más altas. ¿Cómo nos arreglábamos en estos casos? Usábamos el H del líquido saturado a la misma temperatura. sí, Cualquier propiedad de líquido comprimido se puede reemplazar por la del líquido saturado a la misma temperatura cuando no lo encuentro en la tabla de líquido comprimido. Por eso, bien, la entalpía del líquido a 25 grados y una atmósfera es la que figura como HF en la tabla de propiedades del agua para 25 grados. ¿Sí? bien, Bueno, hasta ahí nos entendemos. Pero cuando vamos a ver a la tabla de entalpías de formación, nos encontramos que el agua aparece en dos entalpías. Una si está líquido y la otra si está vapor o gas. Entonces decimos, va, ¿y si el agua a 25 grados y una atmósfera no está como gas? Bueno, pero resulta que es cómodo que aparezca este valor, que es un estado hipotético. ¿Por qué es cómodo? Es cómodo porque si yo considero una reacción de combustión
a 25 grados y una atmósfera y asumo que el agua está ya como vapor y después los humos se calientan, solo hay que considerar en el calentamiento hasta la temperatura final un calor sensible para el vapor. No hay que incluir que primero cambia de fase antes de calentarse. ¿Me sigue? Más o menos. Claro, porque escúcheme, cuando usted considera el calor que van a tomar los humos para calentarse cuando hay una combustión, ¿no es cierto? Una combustión puede suceder toda a 25 grados y una atmósfera. Si es así, a peite constante, todo el calor que va a liberar la combustión es el calor de combustión, que lo saco con la ecuación de calor de reacción, sumatoria de los A sub I HI, a 25 grados y una atmósfera. Pero si la temperatura final de la combustión es mayor, no es 25 grados, es porque los humos se calentaron, ¿no es cierto? Sí. ¿De dónde sacaron el calor los humos? Se la robaron al calor de combustión. Entonces, ¿y cuánto le roban? Y supongamos que la temperatura final fue 200 grados, hay que calcular cuánto calor sensible cada gas que tendrá dióxido de carbono, nitrógeno, si hubo exceso de aire, oxígeno, el agua, cuánto fue la temperatura final, cuánto es el calor sensible que necesitaron los humos para pasar a la temperatura final, y eso hay que descontárselo al calor de reacción. Y lo que quede es lo que va a sobrar y se va a desprender en la cámara de combustión. ¿Me sigue? Sí. Pero en el caso del agua, como a 25 grados está como líquido, antes de que se caliente en los humos, tiene primero que vaporizar y después calentar. El nitrógeno no, porque el nitrógeno ya está como gas. Entonces, en los humos va a calentar entre 25 y la temperatura final. El dióxido de carbono igual, pero el agua a 25 grados está líquida, entonces primero tendrá que cambiar de fase y después calentar. ¿No es cierto? ¿Me sigue? Sí. Por eso es cómodo considerar que en la combustión a 25 grados el agua ya está como vapor. Entonces, cuando tengo que calcular el calor que absorbieron los humos, solo tomo calor sensible. ¿Me sigue? Sí. Por eso es cómodo fabricar este estado de vapor a 25 grados y una atmósfera, para ya incluir el cambio de fase ahí dentro del calor de reacción. Va a ser un calor de reacción menor. ¿Por qué? Porque robó una partecita al vapor para el agua para pasar de líquido a vapor. Por eso usted tiene poder calorífico inferior y poder calorífico superior. El superior es cuando el agua está líquida, el inferior es cuando el agua está a vapor. ¿Mm? Bien. Bueno, volviendo. Por eso es la causa en la que en las tablas de calor de formación aparece agua como líquido o como vapor a 25 grados y una atmósfera. Ya vimos cómo se obtenía el valor de H para líquido, de la tabla de propiedades para líquido saturado a 25 grados. ¿Y cómo consideramos la del vapor a 25 grados y una atmósfera? Bueno, consideramos que este vapor es un gas ideal. ¿Por qué? Porque está a una presión muy baja, menor, o sea, una presión baja menor a la de saturación. Una atmósfera para el vapor es una presión baja, porque fíjese que la presión crítica es 22 megapascales, entonces una atmósfera es una presión muy baja. Entonces lo puedo considerar como gas ideal. Entonces, si lo considero como gas ideal, ¿qué es lo que digo? Digo, bueno,
La entalpía es solo función de la temperatura. Entonces, si yo calculo la entalpía del vapor saturado a 25 grados, no importa si está a una atmósfera, a la presión de saturación o a otra presión, porque como es un gas ideal, depende solo de la temperatura. Entonces, para leer esa entalpía, tomamos la entalpía del vapor saturado a 25 grados. Y ese es el valor que consideramos. ¿Cómo lo logramos? Y le sumamos a la del líquido saturado que habíamos encontrado en la tabla para 25 grados, la que corresponde al cambio de fase HFG en la misma tabla de propiedades. Y ese valor es la entalpía del vapor saturado a 25 grados. Bien. Que digamos, no es a una atmósfera, es a la presión de saturación que corresponde a 25 grados, pero no importa porque estamos considerando comportamiento de gas ideal y solo influye la temperatura. Bien. Sí. Eso, mira qué explicación larga, pero bueno, era No, para pero está bien. Sirve para aclarar razonar. conceptos. Claro, bien. Y bueno, no sé, tengo la última de esta unidad, si dejo a los Bueno, chicos quieren preguntar. bueno, En el diagrama de Philin-Rosin sí, entendí todo, pero hay una parte que me quedó como dando vueltas, que dice que mientras yo tengo mayor exceso de aire, tengo un menor salto entálpico, que eso sí se puede ver gráficamente. Lo que me dice también es que disminuye la temperatura final y eso no, o sea, no puedo verlo bueno. gráficamente. Bueno, la va a buscar a la diapositiva y es la última, Es la creo. última, sí. Bien, allá vamos. ¿70 y cuánto es? 75. Ahí, 75. Bueno, ahí está la 75. Bien. Entonces, ve acá el puntito que yo tengo, que yo estoy marcando. Sí. Bueno, lo que nosotros habíamos tratado de explicar, o la esencia de este diagrama, es el hallazgo experimental de que cuando usted trabaja con calor de reacción de combustión por normal metro cúbico de humo, este gráfico es el mismo para cualquier combustible, o sea, se transforma en un gráfico generalizado. Ujú. La única precaución que usted tiene que tener es convertir el calor de reacción que nosotros lo sabíamos calcular o obtener en kilocalorías por mol de combustible a kilocalorías por normal metro cúbico de humo. Eso lo hemos hecho en un ejercicio, no sé si eso le quedó claro cómo es la conversión, pero es un tema de regla de 3, teniendo en cuenta la ecuación estequiométrica y cuántos metros cúbicos de humo en condiciones normales genera un mol de combustible. Bien. Eso le Sí, queda eso claro. sé que Bien. sí sé que está en un ejercicio de la práctica. Bueno, entonces yo lo que le digo, usted, mientras más exceso de aire le ponga a la combustión, más volumen de humo va a tener, porque va a haber más exceso de aire y más nitrógeno del lado de los humos. Quiere decir que aunque la combustión sea la misma, porque lo que genera el calor de combustión es el combustible y usted no lo ha cambiado porque siempre tiene un mol de combustible, la misma cantidad de kilocalorías ahora se reparte en más metros cúbicos de humo. Por Claro. lo tanto, ese segmento que usted va a subir acá a partir del punto inicial, es más chico, a medida que más exceso de aire haya. Ujú. Entonces, supongamos que usted
no tuviera exceso, entonces está trabajando con humos puros, que sería esta curva continua que yo estoy marcando acá, quiere decir que usted hubiera tenido que llegar hasta la de humos puros, venir a la izquierda y de ahí subir el delta H que corresponda corregido, volver a la línea llena y bajar. ¿No Claro, es cierto? Bien. Esta curva en realidad está exagerada, ¿no es cierto? Porque en el estado inicial, todas para los 25 grados, sin importar el exceso, prácticamente es la misma línea. O sea que el estado inicial queda prácticamente el mismo, cualquiera sea el exceso. Pero cuando usted tiene un exceso, lo que tiene que crecer es mucho menor. Entonces, supongamos que desde el mismo estado inicial, usted sube un segmento menor, llega a la derecha hasta la curva de exceso y baja, y le va a quedar una temperatura máxima más baja que la que corresponde a los humos puros. bien, Pero esto es porque usted subió menos en el eje de abscisa. Porque acá vemos que si siempre subiera lo mismo, le tendría que dar una T máxima más alta. claro, Pero esto es porque usted sube mucho menos, porque ahora las mismas kilocalorías se reparten en una mayor cantidad de metros cúbicos de humo. bien, Esa es la razón que justifica gráficamente que usted va a tener una temperatura máxima menor cuanto más exceso tenga. bien. Claro, esa hace referencia, digamos, compara la temperatura final menor o sea, con aire, con respecto Con a la que tendría exceso sin. fuera estequiométrica. Bien, sí, esa Esa es la parte me había comparación. faltado. Bien. Bien, buenísimo. Muchísimas gracias, profe. No, de nada. Bueno, no sé si tienen más dudas, no tengan empacho. Sobre todo me interesan los que rindan el lunes. Si tienen más dudas, vamos con ellos. Y si no, seguimos con los otros que no rindan el próximo lunes. De los que están acá en consulta, a ver, me gustaría saber quiénes rinden el lunes que viene. ¿Hay alguno que rinda el lunes que viene? Yo tal vez la tengo medio Ah, preparada, Ignacio. pero tengo Sí, reparatorio. usted me dijo recién. Voy a ver. Bueno, no se preocupe, usted razone, evalúe, pero si tuviera dudas que quiera evacuar, no tenga problema y aprovechemos, si no, bueno, no Dale. importa. Sí, no, por ahora no. Bueno, Sí, bueno. sigo estudiando. Bueno, entonces, si no, sigamos, si no hay ninguno que tenga la urgencia. Si alguien tiene alguna otra duda, lo escucho, aprovechemos. Recuerden lo de las carpetas, chicos, las carpetas de trabajos prácticos. De quienes no la hayan hecho visar, se va a evaluar el día de la mesa pidiéndole aleatoriamente que escaneen y suban un práctico. Entonces lo suben completo y nosotros dentro de toda la evaluación del examen escrito también evaluamos que esté presentado ese práctico. Tiene que estar presentado y completo, si no el examen no tiene validez. Profe, ¿dónde se subiría el práctico? El día de ¿Aula la abierta? mesa, cuando sea el día de la mesa, en el aula abierta nosotros habilitamos una tarea
para que ustedes suban el práctico. Si hubiera cualquier problema en el aula abierta, le decimos que normalmente lo hacemos, súbalo al aula y mándenoslo también a alguno de los correos electrónicos de la cátedra, de los que están. bien. Lo hacemos el doble para que no haya problema, porque por cualquier cosita, para tener más Claro. vale que sobre y no que falte. Profe, bueno, si ninguno tiene una duda, yo aprovecho a preguntarle una última de la ¿Sí? unidad 6. ¿Sí? Vamos con la unidad 6. Segundo Em, principio. Exactamente, segundo principio. Cuando habla del ciclo de Carnot, que dice que es interna y externamente reversible, Sí. eh, tengo que la temperatura del foco frío va a ser igual a o sea, la del foco frío y la del foco caliente va a ser igual a la temperatura que va a tener el sistema, pero dice como que cuando se produce el proceso, por ejemplo, el de expansión, es como que eh, el sistema disminuye la temperatura y eso es lo que me va a producir el desequilibrio para que se me produzca el flujo de calor. ¿Está bien esto? No, mire. En el ciclo de Carnot, usted tiene 2 isotermas y 2 adiabáticas. Ujú. Los procesos de absorción del calor del foco caliente o de cesión al frío son isotérmicos. Quiere decir que la temperatura del sistema permanece constante. ¿Y Sí, por qué ingresa calor? Porque hay una fuerza impulsora, que es una diferencia de temperatura, entre el sistema y el foco caliente. Para que claro, esa absorción de calor sea reversible, la fuerza impulsora tiene que ser infinitesimal. Es decir, estamos asumiendo que el foco térmico, que está en contacto con mi sistema, está a un diferencial T mayor a la temperatura del sistema. Entonces, esa diferencial T es lo que genera el ingreso de calor al sistema, pero sin variar su temperatura. ¿Mm? bien, Entonces, necesariamente la fuerza impulsora tiene que ser infinitesimal para que podamos hablar de que hay reversibilidad externa y no solo claro, interna. Es decir, entre el límite del sistema y los alrededores. Los bien, alrededores sería el foco, el medio. bien, bien. O sea, siempre va a haber una diferencia, bueno, una diferencia de temperatura justamente infinitesimal. Infinitesimal porque estamos considerando, por eso decimos que Carnot no solo es internamente reversible, que significa que sus propiedades son uniformes en cada uno de los estados por los que va pasando el proceso, sino además hay también reversibilidad externa, quiere decir, entre el límite del sistema y el medio. El medio con el que está en contacto es un foco. Ese foco, para que pueda haber intercambio de calor, tiene que estar solo a un diferencial T de diferencia con el sistema, porque ese es el calor reversible, tanto Bien, en foco caliente como en foco frío. bien, Los otros 2 procesos, que son los 2 adiabáticos, allí no hay intercambio de calor. Entonces no hablamos de calor reversible, ahí solo tendríamos trabajo reversible, que es un trabajo en el que la fuerza impulsora, que es una variación de presión, se considera también infinitesimal. bien. Sí, porque había leído de una punta que sí, que eran como las temperaturas iguales. Yo digo, ¿cómo van a ser iguales si no, no se produciría el desequilibrio? Claro, no, el sistema tiene temperatura constante y el medio también, pero un diferencial T mayor a la del sistema, por eso ingresa. Bien, Y por para el eso, caso de salida, un diferencial T menor a la del sistema. bien. Buenísimo, entonces. Bien, Bueno, yo no tengo más bueno, preguntas, profe, por ahora. Así que muchas gracias. bueno. No, todo bien, todo bien.
No sé si alguien tiene más dudas. ¿Vieron, chicos, otra cosa? ¿Vieron que los profes, el ingeniero Bullaude y el ingeniero Fernández, han pasado su consulta para el día jueves, por lo que ayer fue feriado? ¿Mm? You are now unmuted. Sí, no, 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 no. La presión es una fuerza aplicada sobre una superficie, o sea, la fuerza por unidad de superficie o área. ¿Mm? Claro, cuando usted a la presión la multiplica por el volumen, sí, usted ve que eso es lo mismo que una fuerza por una distancia, que es el concepto de trabajo, que es energía. El trabajo es energía. Entonces, para poder considerar la energía asociada a la presión, es necesario que la fuerza, que la presión actúe sobre un cierto desplazamiento. Entonces tenemos que hablar de un fluido en movimiento. Si un fluido está confinado dentro de un recipiente y por lo tanto no se está moviendo, sino aleatoriamente, pero el movimiento neto es cero, ¿m? Entonces en ese caso la presión no está actuando en un desplazamiento. No, claro, no hace trabajo, porque en realidad la presión se la aguanta la pared del recipiente. No, el gas no trabaja sobre el gas, ¿me entiende? No hay un trabajo neto de la presión. Para que la presión tenga asociada una energía es porque tiene que haber un desplazamiento asociado a la influencia de esta presión. Para que eso pueda suceder, tiene que ser un caño que no esté tapado y que le permita moverse como consecuencia del empuje que hace la presión. Y esa es la energía de flujo, que es el producto P por B. ¿Mm? Bien, que es importante no confundirla con la energía asociada a la velocidad, es otra. Esa es la energía cinética. La energía de presión es la asociada al empuje de la presión. La de velocidad es la asociada a la velocidad, que también es un movimiento que implica energía. ¿Mm? O sea, el trabajo de flujo es el producto P por B que le decimos energía. No, el trabajo de circulación es el que intercambia un sistema abierto y que tiene que ver, además de con la energía de flujo de entrada y salida, también con la energía que tiene que ver con un, digamos, expansión o compresión que haga que se mueva un eje. ¿Mm? Entonces ahí hay un combo y juntamos todo, no solo los trabajos que hay que hacer para sacar el fluido y el que hace el fluido cuando entra, sino también el relacionado con la expansión o compresión, o sea, con esa variación en las propiedades que hace que haya un intercambio de energía como trabajo mecánico, que normalmente es como un eje. Ese trabajo de circulación sería el neto, que combina el combo del trabajo de flujo de entrada, el trabajo de flujo de salida y el de expansión o compresión de cada elemento de masa. ¿Mm? Y que después lo calculamos como la integral de B diferencial P. Para tener en cuenta, claro, que cuando hay... Exacto, la convención de signos. Ujú. Bien, bien. You are now muted. Profe, yo tenía una duda Ujú. acerca de
cuando utilizamos el aparato de ORSAT, ¿verdad? Sí, Yo entiendo sí, que es para analizar el porcentaje de los compuestos en los zumos, pero sí. por qué dice que es en base seca? ¿Sabe por qué? Porque usted no incluye al agua como componente. Suma los componentes solo de los que no son agua, porque como en el ORSAT hay humedad en el propio sistema, porque usted está trabajando en un baño líquido, ¿m? Claro, sí, sí, sí. Entonces podría haber error si además toma el agua como componente. Entonces la descuenta al agua y dice, bueno, tomo en base seca Ah, bien. para no introducir ese error. ¿M? Claro, claro, claro. Pero tenemos que tener en cuenta que está. Solo que yo no la tengo en cuenta. Claro, claro, usted va a obtener la composición en base seca. Si usted después quiere considerarla en base húmeda, tiene que corregir. Claro, ¿M? sí, sí, sí. Bien, Esa es la razón, perfecto. Gracias, profe. nena. Profe, Ujú. yo tengo una consulta respecto a la carpeta, porque yo soy de San Juan y cuando empezó todo lo de la pandemia me vine para acá y no pensé que fuera a durar tanto, entonces no me traje la carpeta. Y cuando rinda voy a rendir de acá, así que ¿cómo podría hacer con lo del ejercicio? Usted puede hacer así, ¿no tiene a nadie en su casa que le pueda escanear y mandar su carpeta escaneada? Y no, porque no tengo nadie que tenga la llave del departamento allá. Ah, bueno, estamos en problemas, estamos en problemas. ¿Usted cuándo quiere rendir? Eh, en la segunda mesa o tal vez en la mesa de julio, no sé. Bueno, bueno, eh, déjeme que lo hable con el resto de la cátedra y le vamos a buscar la vuelta. ¿M? Bueno, bueno, bueno. Por lo pronto, tenga la carpeta de algún compañero para no, usted tiene que rendir práctica o no. No, no, solo teoría. Bueno, pero igual tiene que tenerla porque Sí, sí, acuérdate obviamente, que sí. eso le ayuda a fijar los conceptos, aunque no la estudie la práctica para rendir, ¿no es cierto? Sí, sí, Pero seguro. trate de tener a mano la de algún compañero y ya vamos a ver, déjeme hablar con el resto de la cátedra, pero de alguna forma lo vamos, o sea, le podemos tomar el examen y cuando usted recupere su carpeta, nos pasa vamos a hacer un pacto de caballero, pero por ahora déjeme que lo hable con el resto de la cátedra. Pero Bueno, bueno. le vamos a encontrar la vuelta, se la vamos a encontrar porque en mérito a esta situación excepcional que estamos viviendo, vamos a buscar una solución excepcional. ¿Mm? Sí, seguro. Bueno, Bien. gracias, profe. Bueno, no sé si hay alguien más que tenga alguna otra preguntita. Bueno, chicos, entonces terminamos la sesión, ¿les parece? Sí, profe, no hay problema. Muchas gracias. Bueno, bueno, nos vemos. Cualquier cosa también pueden mandar mails, cualquier inconveniente. Saludos a todos y nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, chao.